ese equipo. Muy buenas noches, amigos, muy buenas noches, cuando es el día 9 del 10. Empezamos una sesión más de Antonio Te Responde, ya sabéis, este espacio que siempre intentamos traeros pues temas relacionados con la sanación física, mental, emocional y bueno, y todo aquello que sirva para tener una vida más plena. Buenas tardes, señor Edgar. Oye, ¿cómo quieres que te llamemos? Porque tienes un nombre hindú y también tienes el nombre no hindú. ¿Cómo quieres que te diga? Como quieras, Edgar mismo. Está bien. El otro nombre es el nombre de la escuela o del espacio de lo que he creado, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, Edgar, me encantaría que me hablaras un poco. Tú te defines como yogi, sanador hindú y no me acuerdo qué más. Y sí, ayudo a las personas como que las guío Hay sanador espiritualmente. holístico, exactamente, sí. Está. Bueno, me encantaría que hicieras una breve descripción tuya, por qué haces un poco lo que haces, qué esperas conseguir, si es que esperas conseguir algo con lo que haces, y en qué sirve para que las personas sean más plenas con lo que haces. Bueno, pues lo hago porque a través de toda mi vida pues he descubierto como ese camino en mí, ¿no? Esos dones, esas capacidades, he ido desarrollando esa parte espiritual por mis experiencias tanto de juventud como después en mis viajes a India y cursos, formaciones, etcétera. Entonces he ido desarrollando esos dones en mí y he visto que ese era mi camino, ¿no? Que eso es lo que me hacía sentir bien, tanto a mí mismo como a mi alrededor cambiaban las cosas para mejor y mi vida se armonizaba y todo iba bien. Y porque Sí. después en el futuro, al hacer varias formaciones más intensas, he descubierto que mi misión de vida, mi camino de vida iba destinado a ello, ¿no? Al desarrollar mi parte espiritual y poder luego compartirla con los demás y ayudar a otras personas a también a través de mi experiencia, seguir ese camino y crear más conciencia. ¿Cómo tú vistes que era tu camino? ¿Cómo tú descubriste que era tu camino? Pues desarrollándome a través de la meditación. La meditación para mí vamos, es la espada de Dios, la dirección más directa a ese descubrir de uno mismo y sacar tu potencial y descubrir cuál es tu camino y tu destino. La meditación te lleva a conectar con lo más grande, con la fuente. Bien, vamos a ver. Has dicho que has estado en la India, ¿no? En la India, ¿cuál fue el motivo? Un poco encontrarte en ti mismo, aprender técnicas de sanación, todo en conjunto, o fue una aventura que no sabías de qué iba y para qué iba. Pues la India para mí siempre ha sido como como un lugar que me ha traído muchísimo. Desde pequeñito, cuando he visto en la televisión cosas de la India o imágenes o incluso fotografías, siempre me he quedado como un poco ahí, como prendado, ¿no? De lo que estaba viendo. Y conforme he ido haciéndome mayor, he ido desarrollando esa parte a través de la meditación, esa parte de autoconocimiento personal y de descubrimiento de mí mismo. Y cada vez he tenido como más ganas de visitar ese lugar, ¿no? De ir a ese país, hasta que a la zona de Oriente, más que nada. Hasta que un día, después de estar muchos años trabajando en mi trabajo estable, una vida equilibrada, una vida de de muy buen momento. Bueno, disfrutaba con mis amigos de mi juventud, mi familia estaba todo estable, tenía el buen trabajo, hacía mucho deporte, siempre me ha gustado el deporte, estaba todo estable y armonizado. Cuando mejor estaba es cuando nació en mí una sensación de dejarlo todo y irme a la India. Y eso para mí fue como un momento decisivo en mi vida. ¿Se puede Al considerar final, que a lo mejor tú en otra vida viviste en la India? sí, eso lo he descubierto después. Eso lo he descubierto después. Miras. Yo tomé esa decisión en ese momento
transformó mi vida totalmente, lo dejé todo, me fui allí y allí descubrí, pues, la India me enseñó quién era yo mismo, por qué iba allí, todo, me dio a conocer todo, pero fue una llamada interior. Si Ajá. lo que quiero definir de alguna manera es como ya había desarrollado esa parte espiritual mía y al final llega un punto en que una llamada interior me empujó, me empujó a dar ese paso. Sí. Oye, bueno, tú haces mucho el tema de sanación hindú. ¿Qué es la sanación hindú? Porque siempre se relaciona con la sanación ayurvédica, ¿no? ¿Hay otras sanaciones más aparte de la ayurvédica? Sí, sí, la sanación, a ver, la Ayurveda es una sanación ancestral. De hecho, creo que la Ayurveda ¿Perdón? y el ¿Una sanación cómo? ancestral, Ancestral, pues vale. es muy antigua. El Ayurveda y la medicina china creo que son las dos medicinas más antiguas que existen. Ujú. Y esto, aparte de la Ayurveda, también en la India hay mucho tipo de sanación a nivel energético, que fueron canalizadas por grandes maestros, por grandes gurús durante muchos años, durante el siglo XVII y XVIII. Lo que pasa es que aquí no se conocen. Yo aprendí allí de la mano de un maestro en el sur de India, en uno de mis viajes. Conocí a un maestro que me canalizó y me dio la iniciación en una técnica que viene de de un gurú, un antiguo yogi también, un Sai Baba, que se llama, y él me la canalizó y me la enseñó. Igual que aquí también existe el Reiki, también se dan iniciaciones de Reiki, que también estoy iniciado en Reiki, que eso lo hice aquí en España y luego allí lo perfeccioné también. Pues al igual que ellos me canalizaron esa técnica de Esa cómo técnica hindú. sanadora, ¿en qué consiste, Elka? Pues al igual que, por ejemplo, el Reiki trabaja a través de los símbolos, a través de una simbología y en grados superiores del Reiki también se trabaja con otro tipo de simbología. Esto trabaja a través esta técnica hindú trabaja a través de los mantras y de unas oraciones, de una Ah, conexión con una entidad, con una divinidad. o sea que esos mantras se pueden utilizar para cualquier tema, para una, tanto físico, mental, emocional, energético, ¿sirve para todo? Sí, sí, en la técnica tú cuando tratas a un paciente lo que haces es canalizar, conectarte a esa energía, esa entidad, ese canal y a través de ese canal tú canalizas la energía, pasa a través de ti y pasa al paciente. De hecho, los sanadores nunca somos nosotros los que sanamos, simplemente somos como los modem wifi del Internet, ¿no? Canalizamos la energía, la transferimos al paciente y a través de esos mantras lo que hacemos es conectar con ese canal, con esa fuente. Ajá. O sea, bueno, el mantra siempre, porque muchas veces se habla de los mantras con las manos, ¿no? Pero también existen los mantras de boca, ¿no? O sea, Sí, sí, orales. exacto, son como oraciones, son unas oraciones que te conectan con esa energía. Al igual que en el Reiki se trazan los símbolos y se conectan con los símbolos, pues aquí trabajamos con los mantras. Mm. ¿Puedes hacer una demostración después, un poco de esa sanación? Es decir, la sanación consiste en que tú realizas los mantras, o sea, imagínate, una persona va a verte allí porque tiene un problema de rodilla, por decir algo, ¿no? Porque tiene un problema de rodilla. Y le dices, bueno, o sea, entonces tú haces un mantra con él, pero el mantra cada mantra está adecuado para una dolencia en particular o según la persona. ¿Cómo es eso? No, 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 el mantra lo hago yo a mis adentros, es como una oración que yo tengo que recitar Ah, ah, conmigo mismo, exacto. o El paciente, su función es acostarse en la camilla sea, y es relajar. que a 10 veces le dice, mira, me duele la rodilla. Pues túmbate en la camilla y tú ya empiezas a currar. Exacto. Y tenemos que ver por qué tiene ese dolor de rodilla, porque muchas veces, no siempre, pero muchísimas veces un dolor físico siempre proviene de un bloqueo que hay, puede haber detrás emocional o un bloqueo energético. Entonces, al ser energético, yo lo que hago con el mantra es conectarme a ese canal, a través de esa conexión, yo empiezo a transferir energía al paciente y empiezo a poder ver, visualizar o sentir el por qué está ese problema ahí o qué lo ha provocado. Y el paciente puede ir teniendo cambios. Lo que hace es despertar
esta técnica lo que hace es despertar en el paciente la energía y la chispa de sanación divina de su cuerpo para que su cuerpo sane. Ujú. Y digamos un poco, yendo un poco a cifras, ¿qué nivel? O sea, ¿influye algo en la persona si quiere o no sanar? ¿Influye o no si la persona ese trauma que tiene no lo quiere sanar de una manera inconsciente? ¿O eso funciona sí o sí? Es decir, con independencia de lo que quiera o que perciba el paciente. Eso puede salir. En el momento que se hace la sanación, lo que ocurre es que si hay algo que lo bloquea, se va a percibir y se va a ver. Si el paciente inconscientemente tiene alguna información o tiene algún patrón que lo está bloqueando, Ajá. automáticamente podemos ver si por culpa de ese patrón se está bloqueando la sanación. Entonces lo que hacemos es derivarlo dentro de la sanación completa del problema. Podemos derivar o puedo derivar al paciente a otro tipo de sanación para sanar ese bloqueo por otra parte, con otras técnicas, con técnicas de otro tipo energético, con otra terapia que es más potente a nivel cuántico, ¿Cuál? con PNL, ¿Cómo se llama esa terapia? Es decir, esa terapia, es decir, o sea, imagínate que yo estoy bloqueado porque, como te he dicho antes, me duele la rodilla, es un ejemplo, ¿verdad? ¿no? Entonces, pero yo tengo patrones adquiridos de la infancia o de hace 2 días bueno, y mi patrón subconsciente me impide que yo quiera sanar. Es decir, vosotros o tú en este caso puedes solucionar ese tema, ¿no? Es decir, tú puedes Sí, solucionar, eliminar ese bloqueo que de una manera inconsciente yo no quiero sanar. ¿Me- correcto. ¿Es así? Lo que primero ocurre en esos casos es Ujú. a veces se busca la sanación y la sanación sucede por ella misma. A lo mejor va directamente y sucede por ella misma. Y muchas veces antes hay que tomar conciencia de lo que está bloqueándolo y solucionarlo, que es cuando entra mi parte. Eso el que se encarga de verlo y de conectar con ellos soy yo, Ujú. por por la conexión que yo puedo tener y mi claridad, pues puedo ver, visualizar o puedo canalizar el problema de dónde viene, puedo ver con claridad si hay que hacer, por ejemplo, pues esta terapia, esta otra terapia, pues hay que aplicar esto antes para que esto sane, o después hacer esto primero para que luego seguir el proceso con lo segundo. Ujú. Esto ya son las capacidades que yo tengo de visión y de conexión, veo cosas, me pueden decir cosas, y a través de esa canalización percibo exactamente por dónde hay que ir para solucionar el problema. Muchas veces se soluciona solo. O sea, la misma energía es la que entra, quita ese dolor y automáticamente se soluciona. Pero si a veces el problema es más profundo, hay algún tipo de bloqueo, como más de antepasados o de algún Ujú. a nivel transgeneracional, pues hay que aplicar otro tipo de técnicas antes para que esto se dé su efecto. Claro, porque todos de alguna manera todos en general, tenemos pequeños traumas de antepasados nuestros, es decir, todos, Todos, todos todos. tenemos. Y eso tenemos- no podemos escapar nadie. Puede depender un poco del grado que podamos tener, el grado que podamos tener de influencia, ¿verdad? Me imagino yo, ¿no? Exacto. Pregunto. Muchas veces, muchas veces es eso por la parte como el proceso que hay que seguir, ¿no? Y luego lo que has comentado tú antes es muy importante, que la persona venga a terapia y crea o no crea, si la persona fielmente cree, si la persona tiene fe en que su cuerpo tiene poder y sana, evidentemente va a sanar mucho más rápido y va a hacer un efecto mucho más potente, porque la fe en uno mismo y la confianza en uno mismo es lo que crea milagros en la persona. Si viene una persona a consulta, evidentemente, y no cree, el simple hecho de de venir él por sus propios medios a la consulta ya hay como una pequeña iniciativa, pero necesita un poco más como más de trabajo que una persona que viene con una fe fuerte y con una fuerza y un poder fuerte, esa persona pues siempre sanará mucho más rápido y el proceso será mucho más liviano. Pues claro, aparte hay una cosa que igual estoy equivocado, ¿no? Pero si una persona va a verte a ti, evidentemente ya cree, es decir, porque si no creyera no iría, ¿no? O sea, Eh, Si está aquí es porque porque, voluntariamente nadie lo ha obligado. o porque busca otro aspecto de sanación que no le ofrece la medicina alopática, ¿no?
Exacto, exacto. Yo he tenido pacientes con enfermedades graves. Vino una vez una chica con un cáncer de pecho y la verdad que vino muy asustada, muy bloqueada, la estuve tratando bastante tiempo y cuando en una sanación ella estaba preparada y me vino el decirle unas palabras, canalizar unas palabras y decírselas y la chica dio un cambio brutal y se ha recuperado. Ella dice que eso le cambió la vida porque encontró en ella la confianza y la fe que le faltaba para sanar en la vida, para sanar de esa dolencia. Entonces, automáticamente ella encontró el poder en ella, le ordenó a su cuerpo que sanara y su cuerpo sanó. Es lo más importante. Lo más importante de una persona para la sanación es el camino de la fe. El camino de la fe, mucha gente cree que es seguir, leer la Biblia, ir a misa. Sí, eso puede ser un camino de devoción, pero lo más importante, el camino de la fe es autoconocerse a uno mismo, saber quién es, somos seres y conectar con esa luz, con esa fuerza que tenemos dentro. Cuando conectamos con la fuerza y hacemos por conectar con ella, es cuando empezamos a confiar en aquello que somos y cuando somos capaces de cualquier dolencia que tenemos y de ordenarle a nuestro cuerpo que sane, porque nuestro cuerpo es una parte de nosotros. Edgar, ¿qué otras sanaciones recuerdas tú que han sido, que te han marcado de alguna manera? Pues para mí, Sí. desde hace un año y medio, casi 2 años, estoy trabajando a través de la LNT, la terapia ¿Perdón? cuántica. Ah, sí, me La, lo dijiste, de verdad. Sí, sí. la LNT. Sí, lo hablamos, efectivamente, sí. La terapia cuántica. Y esta terapia es, para mí, estoy teniendo experiencias muy potentes, muy fuertes y es muy directa, es una terapia muy directa. Y veo que es una terapia del futuro, son las terapias que vienen, como que son terapias que no hay que tomar conciencia de dónde está el problema, ni el por qué está ahí, ni el para qué, ni de dónde viene. Simplemente es, tengo este problema, ¿quieres sanarlo? Sí. Se va a la sanación, la energía hace su trabajo, se cambia, todo cambia y ya está. Y no hay que preguntarse ni qué lo ha cambiado, ni el por qué estaba ese problema ahí. No hace falta nada. Bueno, ¿No? nosotros a la cosa de un año, sí, a la cosa, tuvimos aquí una experta en LNT y la verdad es que a mí me impactó. Después, bueno, por razones diferentes no he podido participar más, ¿no? Pero sí es una terapia que me llamó mucho la atención, ¿no? Es decir, que de alguna manera, si con la medicina ayurvédica o con la medicina de mantras, tú, bueno, no sé cómo llamarla, ¿no? Con esa medicina, una persona, tú no haces que sane, no, tú no haces que sane, no, ella no sana porque tú tienes tu participación. Bueno, si alguna cosa, por favor, no la digo de un modo correcto, por favor, corrígeme sin ningún problema, que no tengo ningún inconveniente, ¿verdad? Ah, no te Y preocupes. yo no soy entendido en casi nada, ¿no? Entonces, imagínate que esa persona no sana con la técnica del mantra, por así decirlo, ¿no? ¿Se puede aplicar la NLT y puede sanar? Sí, sí, perfectamente. A veces mi manera de trabajar es, yo siempre que veo una persona nueva a consulta, ella Sí. me comenta un poco el problema que tiene o lo que quiere trabajar, lo que quiere sanar y mi primer paso es siempre conectarme a la persona. Lo que hago es hacerle una sesión, la acuesto en la camilla y la relajo y yo me conecto a la persona. En esa conexión ya se me revela cuál es el camino a seguir. Si hay que aplicarle directamente el NT, si hay que aplicarle directamente Ajá. Reiki, si hay que aplicarle... Es como en esa conexión yo obtengo el camino, el mapa, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya aplico lo que se necesita. Si se me dice que hay que aplicarle NT, le aplico el NT. Si se me dice que hay que aplicarle transgeneracional, le aplicamos transgeneracional. Si hay que hacer una hipnosis, se hace una hipnosis. Dependiendo de lo que sentimos y de lo que yo voy sintiendo, voy dejándome llevar y al final llegamos al resultado, que es la O sea que sanación. puede ser de alguna manera una sanación un poco a medida, ¿no? Es decir, una sanación a medida, ¿no? Es decir, porque, claro, Claro, entonces sí, hay. tienes que hacer un montón de técnicas porque has hablado de transgeneracional, has hablado de hipnosis, has hablado de un mogollón de cosas, ¿no? Es decir, con lo cual todo está relacionado, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, porque muchas veces el problema no se soluciona con una técnica. A veces hay personas que tienen un problema de antepasados transgeneracional y hay que trabajar directamente desde esa parte. Es una parte más, no es tan energética, es más terrenal, ¿no?
Hay que Ujú. hablar con la persona, buscar ahí antepasados, fechas y tal. Luego se hace un trabajo de otro tipo, como más consciente. Luego estaban técnicas más energéticas, como la sanación hindú, que trabaja a un nivel más energético, la NT, que ya para mí es algo se eleva mucho, es muy, muy potente, o el Reiki, que también es a nivel energético. Ajá. Bueno, ¿qué otras técnicas más utilizas? Porque veo que utilizas mogollón, ¿no? Es decir, porque siempre, digamos, una sanación para Pepe no es igual que una sanación para Juan. No, Una, claro. puede tener digamos, unos parámetros comunes, Ujú. pero que, Evidentemente, hay persona que viene, por ejemplo, a consulta y es gente que viene como asidua todos los meses y me dice, quiero una limpieza energética y un restablecimiento de todas las energías del cuerpo, un equilibrio de los chakras y una limpieza. Pues vale, pues le hacemos una sanación, le hago una sanación hindú profunda, utilizo la técnica que hemos comentado, yo realizo mis técnicas de conexión, me conecto y le realizo toda la limpieza, vemos si hay algún bloqueo y como un reequilibrio energético. Entonces la persona se va y ya está. Y luego están otras personas que vienen a consulta como para solucionar un problema. Pues a lo mejor un problema emocional, un problema de autoestima, mucha gente viene con problemas de autoestima, problemas de miedo, superar como inseguridades. Entonces eso ya tiene un trabajo diferente. Ahí hay que entrar y hay que ver el mapa, buscar el mapa para saber seguirlo y ver por dónde hay que ir. Y a mí el mapa me va guiando. Por mis canalizaciones me van diciendo, pues hay que hacer esto, ahora hay que pasar a la NT. Y en la NT ya es como un protocolo de tres ejes que tú sigues, uno, dos y tres, y ya está. pues la verdad es que me está sorprendiendo el tema de la sanación hindú, porque yo siempre, para mí solo, la medicina hindú era fundamentalmente la Ayurveda, o sea, pero no conocía que hubieran otras técnicas más que pudieran también sanar, es decir, porque Sí, el Ayurveda es lo que está más reconocido. Allí tú, por ejemplo, en la India, tú vas al médico y puedes acceder al médico ayurveda, al ayurvédico o al médico tradicional. Tienes los dos tipos de medicinas. Existen las dos medicinas. De hecho, en Varanasi, que es la ciudad para mí por excelencia en India y mi preferida, está la principal universidad de Ayurveda de India. Y tú puedes estudiar, tú cuando te pones a estudiar medicina allí, tienes las dos ramas, ¿no? Puedes estudiar la línea de la Ayurveda, que es la línea natural, o la línea de la medicina tradicional. oye, Edgar, hasta qué extremo, a ver, te iba a preguntar alguna cosa, pero ha puesto José Manuel un POC y ya se me ha ido un poco se me ha ido un poco el hilo, ¿no? Pero te iba a preguntar algo, el- sí, exactamente. En la India, ¿qué es lo que está, digamos, como más aceptado? ¿La Ayurveda o la medicina alopática? Pues, a ver, no te sabría decir porque no es algo que yo haya Has visto, ¿no? estudiado o haya buscado, haya indagado Vale, mucho, vale. pero sí que te digo que Ayurveda puedes encontrarla donde vayas. A cualquier población hay médico ayurvédico y hay médico alopático. Oye, ¿la alimentación qué factor juega en esto que tú utilizas? La alimentación muchísimo. La nutrición, mejor dicho. Claro, la nutrición juega un papel muy importante. Somos lo que comemos. Eh, la comida en el Ayurveda, por ejemplo, se estudia la alimentación y se busca la combinación perfecta de especias con alimentos para generar una sinergia y potenciar esos alimentos. La alimentación es una base muy importante, porque si comemos alimentos que llevan una carga energética negativa, alimentos que son contaminados, llevan mucha manipulación, nuestro cuerpo no va a asimilarlo igual que si son alimentos más naturales y más puros, porque nuestro cuerpo es puro y natural, entonces necesita darle alimentos naturales y puros. La alimentación es muy importante. Bueno, me está haciendo José Manuel una pregunta que, bueno, como ella me conoce, eh, me ha anticipado, se ha anticipado a la pregunta que te iba a hacer. Ujú. Esta sanación que tú utilizas, porque tú estás bueno, en la Comunidad Valenciana, hay personas que están en sitios muy diferentes, ¿no? Tanto en Facebook o verán esta información en redes sociales, etcétera, ¿no? O ya grabado. ¿Se puede hacer también presencial u online?
O sea, presencial seguro que sí. ¿Se puede hacer Sí, también online? sí, sí, actualmente hay una energía muy potente. Hace años cuando yo no sentía tanto trabajar online, pero hoy por hoy trabajo online y la energía se transmite, pero es Igual, increíble, igual, es sí, sí. increíble. Sí, Sí que se puede. sí se puede hacer online. Maravilloso. Bueno, A pues mí, a sí, mí personalmente me gusta siempre más presencial, porque sí, el pero bueno, contacto, el contacto y la conexión con la persona es increíble. si yo vivo en Murcia y, o sea, bueno, en mi caso, si una persona vive, no sé, en Galicia, pues desplazarse a Valencia para hacer una Claro, sanación es complicado. evidentemente, Es complicado. evidentemente. Es complicado. Bueno, has hablado también de la sanación holística, la sanación hindú. Háblame un poco de las ventajas que te puede ofrecer la meditación, porque tú has dicho antes que tú solías meditar mucho, ¿no? No sé si sueles meditar mucho Solo, actualmente. solo, solo. Sueles meditar mucho Eso es algo que no falta en mi día a día. en tu vida, ¿no? Hay un tema que fundamentalmente muchas personas se quejan de que no saben meditar, y Sí. existen como muchas teorías, muchas teorías un poco de cómo meditar, ¿no? ¿Qué es meditar para ti? Para mí, bueno, para mí no es- en el momento que estoy, para mí es como el alimento diario de todos los días, ¿no? Pero si quisiéramos definir a una persona que no ha meditado nunca, o que lo que bien has dicho tú es lo primero que dicen, ¿no? Cuando una persona dice, es que no puedo meditar, no puedo parar la mente, lo primero que te dicen, ¿no? Que mi mente no, como que no me deja en paz, no para los pensamientos. Y es porque la gente, cuando empieza a meditar o busca aprender a meditar, cree que lo que tiene que hacer es enfocarse en parar la mente Eso hay que ser una persona como muy avanzada para parar la mente por completo. O No, sea, es que no hace falta pararla, se para ya sola. ¿no? Lo importante es crear presencia. Lo importante de una persona, como bien dice un buen compañero que sigo y que admiro, es crear presencia. Hay que crear presencia, hay que desconectarnos de esa parte más mental, de ese mono sapiens que tenemos ahí, como dice mi amigo, y crear una presencia. Y para crear la presencia, evidentemente no tenemos que enfocarnos en la mente. Para mí, por mi experiencia propia, el camino más directo es la respiración. A través de la respiración, que yo lo enseño en mis clases de yoga, mis alumnos, ellos lo saben todos, que les hago mucho hincapié en la respiración porque es el puente. El puente que une el cuerpo y la mente es la respiración. En el momento que tú te concentras en tu respiración, empiezas a enfocar la mente en ese punto que tú estás enfocando, en la respiración. Evidentemente cuesta un tiempo y ella las primeras veces va sacando pensamientos, pero es un proceso que poco a poco y lentamente la mente va dejando de sacar pensamientos y se enfoca donde tú le estás enfocando. Entonces, el primer paso para una persona empezar a meditar es no enfocarte en que hay que parar la mente ni en la mente, sino que hay que enfocarte en tu respiración, cerrar los ojos, buscar presencia en ti y sentirte y escucharte respirar y sentir tu cuerpo, relajarte. Si vienen pensamientos, que vengan, están ahí. Y eso se tiene que practicar diariamente, crear disciplina y constancia. Esas dos palabras son muy importantes, porque la gente cree, y como el que no ha meditado nunca lo hace desde un punto más mental, pues quieren que a lo mejor en una semana, 2 semanas, ya obtener resultados, ¿no? Y en la meditación no hay tiempo, no hay resultados. Es algo que es diario, diario, diariamente, constantemente y poco a poco y sin buscar ningún objetivo. No hay que hacer una meditación estando esperando algo, ¿no? Porque eso te va a inquietar y te va a poner un objetivo y te va a desviar del camino. La meditación es un estado de abandono total, de desconexión para reconexión contigo mismo. Entonces, lo más importante es esto, es saber que uno cuando va a aprender a meditar no va a enfocarse en la mente, se enfocará en cerrar los ojos, en escucharse respirar a través de su respiración, buscar una respiración lenta, profunda y abandonarse en ese instante. Es como ese rato que te dedicas a ti mismo. Sabia definición, dedicarse a sí mismo, maravilloso. Oye, volviendo antes al tema de la medicina ayurvédica, creo que recordar que el cosmos juega un factor como muy importante, ¿no? Que es uno de los cuatro pilares, ¿no? De la medicina ayurvédica.
Y en Amplíame eso. el Ayurveda se relaciona lo que es la constitución física del cuerpo, constitución biológica y física, con el universo. Está Mm, constituido como de todos los mismos componentes. Entonces, tiene que haber una correlación perfecta para que tu cuerpo funcione bien. En el momento en que tu cuerpo no funciona bien o tiene una dolencia o tiene algo en desequilibrio, hay que ver qué elemento es el que falta o qué elemento es el que está fuera de su lugar. Entonces, en la Ayurveda se trata, a través de la alimentación o a través de las hierbas naturales de la India, ese desequilibrio, entonces el cuerpo vuelve a reequilibrarse naturalmente. No es como la medicina alopática que hace que el medicamento en sí cambie tu cuerpo. El Ayurveda lo que hace es que activa en tu cuerpo facultades para que él se reequilibre. mm. Oye, he visto por ejemplo, la cúrcuma es una, no sé si es planta o no sé lo que es exactamente, pero la cúrcuma es como muy efectiva, ¿no? Para muchas dolencias, ¿no? Sí, la ¿Correcto? cúrcuma es una raíz, ¿vale? Es una planta, una raíz de la planta, es amarilla, como parecida a jengibre, pero como color amarillo, el color de la cúrcuma, ese amarillo fuerte que tiene. Ujú. Y es antiinflamatorio y sobre todo antitumoral, de que cuando hay tumores que se esparzan, ¿no? Es como que evita el esparcimiento tumoral. Las personas que están enfermas de cáncer suelen algunas personas tomarlo y les evita que como que haya una propagación, ¿no? Del tumor. O sea, para el caso, por ejemplo, de la rodilla que antes comentábamos, también puede valer, ¿no? Sí, para una inflamación de Para, espalda, para todo tipo de inflamación. información. No sé exactamente, porque no, claro, es un médico ayurvédico sí que lo puede definir mejor, pero sí que para la inflamación en general es buena. Ujú. ¿Tú conoces algún médico ayurvédico? Yo conozco un médico en la India. Yo organizo retiros ayurvédicos en el norte de India, en el Himalaya, Ujú. de Panchakarma, que es un hospital ayurvédico, y allí hay varios médicos. Conozco a uno de ellos, soy muy, muy amigo de él, y organizo retiros allí para eso, para tratar como durante No, 10 es o que te 15 lo días. decía por hacer un programa especial hablando solo de medicina ayurvédica, porque puede ser como muy interesante, ¿verdad? Pero Sí, bueno, se le podría. Lo que pasa es que él habla inglés, él no habla español, es hindú. entonces es más complicado. Es más, es más complicado. Porque todo lo que hacemos siempre es buscar siempre pues, cosas que puedan servir, ¿no? A todo el mundo, ¿verdad? Eh, bueno, háblame del yoga. Tú como yogi especializado también es, como yogi especializado, ¿no? Antes hablábamos fuera del programa que sueles hacer cursos de yoga y que sueles dar clases de yoga. Sí, ¿Qué? yo organizo retiros, de hecho ahora en noviembre tenemos un retiro en Madrid, en enero tenemos uno previsto de meditación, sobre todo el tema de meditación, entonces el yoga para mí es como, es mi vida, es a través desde que lo conocí, fue antes de realizar el cambio en mi vida, de dejarlo todo y irme, ya conocía el yoga, era practicante solo y a raíz de ese cambio me fui a formarme para profundizar más en el yoga. Y para mí fue el cambio de mi vida, porque el yoga es el camino del conocimiento del ser, de la parte del ser. Todos somos seres humanos, conocemos la parte humana, pero desconocemos la del ser. Entonces, a través del yoga, llegamos a conocer la conexión con nuestro ser y, por consiguiente, la conexión con el todo. Explícanos la diferencia del ser y el humano. O amplíame, mejor dicho, esa información. Sí, pues la parte humana, en mi opinión, sería la parte de las emociones, entender inteligencia emocional, entender la parte mental, entender el cuerpo, cómo funciona, ¿no? Esa parte, autogestionarte todas esas partes, tanto parte mental como parte física, parte emocional. Y luego la parte del ser sería, pues, profundizar más en ti, llegar a buscar quién eres tú, en esencia, o preguntarte, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy aquí? ¿Realmente he tenido vidas pasadas? ¿Realmente soy un alma? ¿Qué soy? Soy un espíritu, quiero indagar en eso, quiero buscar esa parte, ¿no? Quiero conectar si existe realmente esa parte. Quiero información sobre ello y experiencias para que me confirmen. Eso sería buscar la parte del ser. Y eso es lo que a través del yoga, el yoga empieza por un conocimiento a través del cuerpo
y vas avanzando hasta que llegas al conocimiento del ser, que llegas al estado de la meditación, porque mucha gente cree que el yoga es el camino a practicar asanas, a tener un cuerpo perfecto, esbelto, sin bloqueos, a tener mucha elasticidad, a hacer unas posturas perfectas. Y no, el yoga no es eso. En parte eso es uno de los beneficios, Ujú. pero realmente el camino del yoga es el camino a la meditación, a la conexión con la fuente, a llegar a tener estados elevados de conciencia y realmente conectar con tu esencia, con saber quién eres, ver tus vidas pasadas, saber de dónde vienes, saber por qué estás aquí, entender y comprenderte a ti mismo. Muy bien. Pues, José Manuel, ¿tienes alguna pregunta para Edgar? Tú que eres una persona que suele preguntar mucho y que suele siempre hacer preguntas interesantes. No, Eso de momento no. Yo lo que me llamaba la atención era eso de los tratamientos a distancia, a ver si como la energía está en todos sitios y no conoce ni de tiempo ni de espacio, pues la duda que tenía era esa. sí, no hay problema. Hacer terapias hoy por hoy online, a distancia, la energía llega, pero total, no hay ningún problema. Hace años había como más interferencias porque el cosmos y las dimensiones no estaban iguales, las dimensiones energéticas, pero hoy en día se ha limpiado todo mucho, estamos en un cambio muy grande, hay una apertura muy grande en el cosmos y astrológicamente incluso los astrólogos lo comentan y lo dicen que las conexiones son muy rápidas. De hecho, hasta se está notando mucho en las personas a nivel terrenal, conocernos entre nosotros. No sé si te habrá pasado conocer una persona y decir, ostras, parece que la conozca de toda la vida, o parece hay unas conexiones muy rápidas y muy fugaces. Es por eso, por la abertura que hay. Sí, el famoso Gracias. déjà vu, déjà vu. Edgar, ¿alguna cosa más que quieras comentar, querido amigo? No, en principio sobre la sanación, eso. Y sobre todo recalcar lo que he comentado antes. Lo más importante para que una persona sane es, no, porque normalmente, voy a decirlo con un ejemplo, cuando una persona dictamina una enfermedad, una dolencia grave, lo primero que ocurre es que como que se asusta, ¿no? Entra en el campo del miedo, entra en el que, ¿por qué yo? ¿Por qué tal? Entramos en un estado emocional como muy profundo, como muy negativo, ¿no? Y eso es normal, la persona al primer momento entre ahí, pero tenemos que ser conscientes cuanto antes, darnos cuenta y, y comprender que nosotros no somos el cuerpo es una parte de nosotros y tenemos que buscar la manera de conectar con ese poder que tenemos como seres, no como humanos, sino como seres, y a través de ese poder ordenarle a nuestro cuerpo que sane, porque nosotros somos dueños de nuestro cuerpo, tenemos una fuerza increíble y ahí reside el poder eso es la fe, tener confiar en nosotros y decir a nuestro cuerpo, no, estás enfermo, tienes esta dolencia, pero yo te ordeno que sanes, que sueltes ese dolor, esa dolencia. Eso es lo más importante, salir como de ese paradigma negativo en que estoy enfermo, de identificarme con la enfermedad, con la dolencia, caer en un victimismo, en una profundidad de un pozo, salir de ahí y buscar esa parte como de poder, como de empoderarnos, ¿no? Porque las enfermedades muchas veces vienen para movernos y sacarnos del sitio donde estamos y empoderarnos. Recalcar eso es muy importante. Si no podemos nosotros, buscamos personas, buscamos terapeutas, buscamos compañeros, que ahora hay mucha gente muy profesional que tiene muchas alternativas y nos acompañan en ese proceso para salir de ese pozo y poder sanar, y que porque hay muchas alternativas. La medicina está dando un vuelco brutal, se están empoderando y está habiendo un cambio en la medicina muy grande y el futuro de la medicina es la vibración y la frecuencia. Vamos a sanar a través de vibración y frecuencia. Entonces, de aquí a unos 10 años, por ejemplo, la sanación será así. La medicina alopática estará para ayudarnos y apoyarnos como siempre, pero vamos a cambiar a, a una manera de sanar muy diferente. Amén. Así sea, así sea. Querido Edgar, pues te agradezco de corazón tu participación. Recuerdos a Sandra, bueno, pues cuando hables con ella, que seguro que hablas más que yo. A los enfermos debemos hacer también un trabajo, no permanecer pasivos. Muy buena, Exacto.
Muy buena reflexión, José Manuel. Muy bueno. Muchas gracias. Pues, querido amigo, gracias por estar aquí. Un abrazo grandísimo y espero verte en una próxima ocasión también que podamos ahondar sobre cosas más concretas. Claro que sí, Antonio, cuando quieras. Espero que te hayas sentido Un placer, cómodo. Espero que te hayas un sentido placer haber cómodo. compartido. No, Un placer sí, que se muchas corta. gracias. Chao, adiós. Chao, adiós.